¿Qué conexiones existen entre nuestro nombre, nuestra historia familiar y nuestra identidad? ¿Cómo influyen los mandatos transmitidos a través de generaciones en nuestra vida presente? Prepárense para sumergirse en un viaje introspectivo y revelador, donde descubriremos que, como dice el dicho, sabes mi nombre, pero no mi historia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de psicogenealogía, nombres y mandatos. Y para esto, hoy nos acompaña la licenciada Flor Rodríguez, psicóloga y profesora, especialista en duelos, parejas y psicodiagnóstico. Actualmente coordina un equipo interdisciplinario que realiza atención online, atiende pacientes en proceso de duelo, por fallecimiento, ruptura o duelo migratorio. También brinda talleres y capacitaciones para pacientes y profesionales y es creadora de contenido sobre salud mental en redes sociales como Instagram, TikTok y YouTube. Como siempre, les presento a las leaks Milagros Vera Blanco y Javiera Quiroga, y quien les habla, Tommy López. Buenas, ¿cómo andan? Bienvenida nuevamente, Flor. Gracias por estar acá. No, Para romper el hielo. no puedo creer. Chicos, ¿está ensayado esto? ¿Qué les pasa? En el No nos anterior, salía. no. En el anterior fue con vos, dijimos. Excelente. Ok. Estamos mimetizados. El nombre del programa, que no lo dije, si bien tocamos la temática, se llama ¿De dónde viene mi nombre? Flor, ¿querés contarnos un poco en qué consiste lo que es psicogenealogía y qué estudia? Sí, la psicogenealogía es una parte de la psicología que estudia el funcionamiento del inconsciente familiar a través de las generaciones, ¿sí? Esto significa que las diferentes generaciones de una familia van construyendo escenas, ¿no? Y van siguiendo una especie de guión, vamos a decir, que están influidas por los mandatos, por los mitos familiares, y lo que hace la psicogenealogía es identificar cómo se dan las lealtades familiares, cuál es el guión que toma cada integrante de la familia, cómo se da el trauma generacional, cómo afrontan las situaciones de duelo, cómo se expresan esos mandatos. Por ejemplo, el nombre es el primer contrato y la expresión concreta de un mandato familiar, porque los nombres vienen cargados de expectativas. Es decir, cuando se sientan a pensar el nombre, es importante ver quién elige ese nombre, si lo elige la madre, si lo eligen juntos, si la madre elige un nombre y va el padre y lo anota con otro nombre, ¿no? Esto habla mucho de cómo es la dinámica de esa familia y qué características tiene. En definitiva, bueno, la psicogenealogía es un tema súper amplio, así que bueno, hoy vamos a intentar hacer foco en los puntos importantes, pero para trabajar desde la psicogenealogía, la herramienta principal es el árbol genealógico, ¿sí? Es importante que cada uno, además de saber cuál es el origen del nombre, sepa cómo está construido el árbol familiar por lo menos de 2 o 3 generaciones antes. Qué interesante. O sea, hay un gran análisis para hacer dentro de del árbol, justamente. Y te iba a preguntar algo. ¿Qué base tiene esta rama de la psicología? ¿Desde dónde sale? Porque hablaste de inconsciente, o sea, ¿es más psicoanalítico? Sí, está más orientado hacia el psicoanálisis. Okay. Lo que más se conoce hoy popularmente son, por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿no? Como que se usa esto de ir a constelar, que en realidad es una herramienta que utiliza la psicogenealogía para reparar el árbol familiar, ¿sí? La terapia es otra. Sí, pero tienen ahí enfoques como bastante diferentes. Quizás en constelaciones familiares es un externo el que te dice cómo funciona la dinámica. En cambio, trabajando el árbol genealógico en terapia es uno el que se pone a trabajar, a investigar, a conocer su propia historia, y uno adopta el rol más de protagonista y de responsable, porque lleva todo un trabajito hacer el árbol familiar. Realmente hay que sentarse, recabar información, averiguar la información faltante, o sea, el paciente en este caso toma un rol mucho más activo y para mí es mucho más efectivo, porque no es un externo que te da toda la información, sino que es uno el que trabaja sobre eso y va descubriendo cuáles son esos mandatos y cómo nos influyen, ¿sí? Los mandatos en parte lo que nos dicen es que estamos destinados a,
¿no? Y el trabajo que tiene que hacer uno es precisamente identificar esos mandatos, ver cuáles de esos mandatos no son funcionales y no sirven y cuáles no. El tema es que no cumplir con los mandatos familiares tiene riesgos, por ejemplo, el no ser aceptados, el no ser queridos, el ser los excluidos de la familia, ¿sí? Entonces es un tema bastante complejo. Te iba a decir, no es medio como fino el hilo entre si me es funcional o no, porque por ahí para uno le es funcional porque es lo que te están diciendo que va, ¿no? Pero... El tema es que hay básicamente dos tipos de mandatos. Los mandatos de éxito, por ejemplo, o de logros. No sé, si por ejemplo en tu familia se espera que todos compren su propia casa, ¿no? Si seguís con el mandato está todo bárbaro. Ahora si justo, no sé, tenés un trabajo y no te da tu situación económica para cumplir con ese mandato, te vas a sentir súper frustrado porque en tu familia todos pudieron tener la casa propia y vos no. Entonces... tiene mucho que ver. Por eso esto de identificar los mandatos sirve también para ver desde qué lugar uno quiere construir su propia historia y si se va a hacer cargo de ese papel que te dieron. A vos te dieron un papel para que participes de una cena familiar. Ahora, ¿vas a tomar ese papel o elegís construir, no sé, en tu familia son todos abogados? ¿Vas a tomar ese papel de seguir el legado familiar y ser abogado como tu papá, como tu abuelo, como tu... o Sí. vas a decir... Quiero estudiar filosofía en la UBA. Quiero estudiar o quiero dedicarme al arte, ¿no? Totalmente ¿Vas a seguir tu desheredado. deseo o vas a... Ahí quedas totalmente fuera. O sea, si eran abogados y vos querés ser artista y vas a tener que luchar un poco ahí para que respeten tu propio Y deseo. si no querés estudiar, ni te cuento, porque acá estamos hablando de estudiar otra carrera, chicos, Claro. pero si digo no quiero estudiar, Sí, ¿qué pasa? Totalmente. Quiero ser cantante. Quiero ¿Viste ser como mochilero. Sí, re. No, está bárbaro. Tantos ejemplos. Y también pensaba que a veces es re loco que no sepamos nuestra historia familiar, de dónde venimos, y es muy común eso, ¿no? De repente le preguntás a un paciente, una generación arriba, no muy lejano, o nosotros mismos con nuestra historia, y hay un montón de datos que desconocemos. O hay gente ausente en el árbol. No sé si vieron, por ejemplo, la película Coco. Sí, que falta sí. un personaje, ¿no? Que queda excluido porque, bueno, en realidad muere en una situación que Bruno todos era, ¿no? desconocen. No, esa es otra. ¿O es otra? Esa es Esa otra. es otra. Bueno, Ah, pero bueno, casi. es algo similar, no se Sí. habla de Bruno, ¿no? Sí. Bueno, pero son dos películas que está muy bueno cómo se expresan los mandatos familiares, ¿no? Esa parte faltante, a veces el que no cumple con las expectativas, que fue este personaje que era cantante, ¿no? Cantante, se fue por el mundo, abandonó aparentemente a sus hijos, pero bueno, en realidad murió, ¿no? En situaciones complejas. Pero bueno, según la construcción que se hizo de la novela familiar, ese personaje, por ser músico, abandonó a su familia, ¿no? Sí. Entonces no querían que su nieto, creo que era el parentesco, sea músico. Él quería tocar, quería cantar y le sacaban la guitarra, no lo dejaban participar de las presentaciones y tuvo que luchar realmente para poder continuar con su deseo, que era construir música, y él fue el que develó la verdadera historia familiar, porque averiguó qué es lo que había pasado con ese antepasado y finalmente lo incluyeron en el árbol familiar, ¿no? Mirá. Pero O es sea, una muy buena historia como para Tremenda, revisar sí. esto. En los esa mandatos. persecución, ¿no? Y en ese deseo, ¿no? De ser quien quiere ser él por fuera de los mandatos familiares, consiguió sanar el árbol, ¿no? Digamos. Exactamente, sí, reparar el árbol familiar. Hablo de reparación porque me gusta la palabra porque siento que implica un trabajo, Ujú. la reparación. Sí. El sanar suena a veces como... sanó, como sí, no. claro, como que estaba enfermo y se tuvo que curar. Como que no me gusta Claro. mucho la Sí, palabra, obvio. pero el reparar me gusta porque siento que lleva un trabajo y porque implica un cambio. El ejercicio de la reparación implica que hubo un cambio con lo que estaba dado anteriormente. No me quiero ir por las ramas, pero sí me parecía importante esto de mencionar que el apellido en realidad está conectado directamente con la historia de nuestros ancestros. Estaría bueno también de que cada uno investigue cuál es el origen de su apellido, sobre todo en Argentina, que tenemos tenemos una historia de inmigración súper importante. No todos los inmigrantes lo hicieron en las mismas condiciones, algunos inmigraron en situaciones muy traumáticas, entonces es importante conocer cómo fue esa parte de la historia que tiene que ver con el apellido. Muchos les cambiaron el nombre o les cambiaron el apellido cuando bajaron del barco. Totalmente, justo Sí. te iba a decir que había un gran problema con el registro de personas porque no le entendían el idioma y bueno, nada, tenían que circular y mandar. Ujú. Era re
O sea, es feo encima, ¿no? Porque vos ya en ese momento estás como separando la identidad de la familia. Ujú, exactamente. Bueno, eso por el lado del apellido. Y después el nombre es un símbolo de lealtad familiar, porque el nombre no es algo que uno elige, te lo elige otro. Entonces ya te elige el nombre como un símbolo de lealtad, sobre todo si tenés un nombre que tenga que ver con las ego-nominaciones. Por ejemplo, te pusieron el mismo nombre que tu papá, el mismo nombre que tu abuelo. Buscan como que se mantenga ese legado familiar. Entonces, en principio, es un legado y está conectado directamente con los mandatos. El trabajo que tiene que hacer uno es, bueno, primero investigar el origen y cómo fue la elección de ese nombre, pensar si se siente identificado o no, y dependiendo de qué etapa de la vida. Justo una paciente esta semana, armando la historia clínica, lo primero siempre les pregunto por el nombre. Bueno, te pusieron, no sé, María Soledad. ¿Por qué te pusieron María Soledad? ¿De dónde viene? ¿Con cuál te sentís vos más identificada? Ella me contaba que de chica le decían Soledad, ¿no? Tuvo una historia relacionada al abandono de sus padres a nivel emocional, entonces era un nombre que le pesaba mucho a ella, un montón, llamarse tremendo. Soledad. Entonces, siendo más grande y ella buscando un cambio, está como en una etapa buscando un cambio en su vida, primera vez que hace terapia, pide que le llamen María Soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque el nombre solo para ella significaba toda esta ausencia de su infancia que recién está empezando a identificar. Entonces es muy simbólico que, bueno, encima justo ella hace poco tomó un cargo importante, ¿no? Un cargo, no lo voy a decir por las dudas, bueno, un cargo importante. Sí. Tomó un Jerárquico, cargo quizás, jerárquico, exacto, un cargo importante, entonces tiene otro peso porque ella viene trabajando en cómo marcar los límites, ¿no? Entonces, bueno, nada, por eso en ella particularmente el nombre es súper simbólico. O muchos, no sé, que le pusieron el nombre del padre, se ponen un apodo. No les gusta que lo llamen por el nombre porque es como una manera de diferenciarse. Lo esperable y lo sano es que cada persona tenga su propio lugar en el árbol familiar. Por eso es importante conocerlo, porque por ahí te ponen el nombre, no sé, de un tío fallecido, ¿no? Voy a contar una experiencia que viene muy bien para este caso y les recomiendo que lean la historia del artista Vincent Van Gogh, muy buena la historia. El año pasado pude conocer el museo. Él tiene una historia, la resumo, pero tuvo un primer hermano fallecido que se llamaba Vincent, después nace él, ¿no? Como el hijo reemplazo, ¿no? Sí. Nace él y le ponen Vincent también. Entonces, él lucha toda su vida contra un diagnóstico de depresión y quizás algo más complejo porque tenía una sintomatología bastante grave. Esquizofrenia creo que se supone, ¿no? Siempre entre comillas. Creo que era esquizofrenia, ¿no? Sí. Un diagnóstico ahí, bueno, autolesiones, bueno, bastante complejo como su historial familiar. Y cuando vas al museo, hay una parte que dedican a la salud mental, que me pareció muy bueno el mensaje que daban y demás, y arman el árbol familiar y no incluyen a ese primer hermano, ¿no? Tremendo. Ah, mira. A ese primer hijo no lo incluyen en la historia. Y lo que se dio de interesante en ese caso, que cuando nace el sobrino de Vincent, es decir, el hijo del hermano, le ponen Vincent. Entonces se dice que él en esa etapa se suicida porque no podía haber dos Vincent al mismo tiempo en el árbol familiar, ¿sí? Entonces en él el nombre fue súper simbólico, el hermano tenía el nombre del padre, bueno, hay todo un análisis muy copado de lo que es el árbol familiar, pero me llamó mucho la atención, yo fui al museo ya conociendo la historia y la parte más simbólica de su historia no la habían incluido, ¿no? Y esto es un tema que trabajo mucho con los pacientes cuando armamos el genograma inicial, siempre armamos la estructura por lo menos de la familia principal, y cuando pregunto por alguien fallecido o hermanos fallecidos me dicen, sí, tuve uno pero no lo pongas porque falleció a los 2 meses. Bueno, pero ese fue una madre que se sintió madre, por lo menos supuesto. por Estaba esos 2 pensando en meses. eso, que detrás de Totalmente. toda la por ahí planificación o los 9 meses de embarazo o el tiempo que sea. Es ¿no? un montón. hijo no nacido, El parto. es como la terminología justa, es un hijo no nacido o un hermano no nacido, pero es parte de ese árbol familiar y no está bueno que ahí se repitan los nombres porque ahí se da esto del hijo reemplazo, que bueno, ese otro viene a ocupar el lugar de un fallecido, o sea, no es su lugar ese, es
tapar un espacio o tapar una falta, o una familia que no pudo hacer un proceso de elaboración del duelo. Entonces, digo, si hay libros para elegir nombre, ¿por qué le tienen que poner el nombre de la abuela que se murió hace 20 años? Cada uno tiene que tener su propio lugar en el árbol familiar. Podemos seguir un poquito en el tema con la relación entre los nombres y la identidad, ¿no? Que creo que no lo hablamos mucho. Contanos un poquito de eso, ¿no? ¿Cómo podemos, digamos, encontrar información relacionada a los nombres, ¿no? O el nombre que tenemos y qué quiere decir, ¿no? Creo de que eso hay una amplia gama de caracterización de los nombres. Podemos, si quieren, mencionar algunos como para ir... Algunos ejemplos. Sí, algunos ejemplos. Uno es el de las egonominaciones, que estos son personas que tienen el mismo nombre que sus padres o que sus abuelos. Hay un nombre que se repite y eso hay, por un lado, una necesidad de mantener el legado familiar, y por el otro es una cuestión un poco narcisista, ¿no? Porque quizás es un padre que espera que su hijo sea, no sé, abogado igual que él. Entonces hay una cuestión muy narcisista de los padres. El tema es que puede generar mucha frustración, porque si ese hijo no cumple con las expectativas que tenía ese padre, o no se parece a ese padre, no sé, en su personalidad, o elige otras cosas, creo de que ese es el trabajo más difícil que tienen los padres, ¿no? Aceptar que a veces los hijos eligen diferente. Pero bueno, cuando tienen el mismo nombre es todo un trabajo que tiene el hijo para poder diferenciarse de eso que es esperado con lo que él quiere en realidad. Después tenemos, por ejemplo, las multinominaciones, que son personas que tienen 3 nombres. Conozco una familia que todos tienen 3 nombres y nos reímos siempre de eso porque es gracioso. Cómo fueron combinando los nombres. Pero bueno, son personas que tienen muchos problemas de identidad, porque ¿con cuál te identificás si te pusieron 3? Te llamaré Elisa Junior. Claro. Ya tenían padres indecisos desde la base, ¿no? Entonces, bueno, no se podían decidir, te ponemos estos 3 nombres. Pero bueno, por ahí son nombres que no tienen incluso nada que ver entre sí. Entonces, eso para la persona es todo un trabajo que tiene que hacer para definirse, ¿no? Para ver incluso, no sé, qué ocupación quiere seguir, cómo se quiere desarrollar. Después tenemos, por ejemplo, los nombres disfrazados, que son los nombres que quizás no se repite el nombre exacto en el árbol familiar, pero sí parecido. No sé, Mariana, María, Ana. O se repiten por los opuestos. Bueno, te vamos a usar de ejemplo, Javi, porque se me vino rápido a la mente. No te sé la cara de no felicidad, ¿no? De Javi. Tipo. Sí. Tiene que ver mucho lo que se espera en cuanto al género. No sé si vieron hace poco que el Kun fue bastante cuestionado porque dijo como con un pesar de que su hija iba a ser nena y como que no estaba muy contento con la idea. Sí. Bueno, eso tiene que ver también con las expectativas. A veces, no sé, esperan que sea varón, pero fue nena, entonces le ponen un nombre que quizás asociamos más con lo masculino, ¿no? Sí. Que es como una manera de cumplir con esas expectativas esperadas. Después tenemos, me pareció muy curioso, los nombres de éxito, ¿no? El argentino es de poner mucho nombre de éxito. Vieron que el argentino es futbolero, entonces en un tiempo eran todos Diego, ¿no? Cuando fuimos campeones en el 86, hubo toda una generación de Diegos. El otro día leía en las noticias que uno de los nombres más característicos del 2023 fue Julián. Bueno, casualmente después del Mundial, Julián Álvarez. Bueno, esos son nombres de éxito. Francisco, Lionel. Francesco, sí, cuando Francisco, el Papa asume, sí. Sí. Hubo toda una tanda, imagínense, las maestras de jardín son todas, eran todos Franciscos en esa generación. Entonces, bueno, los nombres de éxito, Victoria, acá por ejemplo, en el equipo tenemos muchas victorias. Qué bueno. Bueno, pero los nombres de éxito vienen cargados de muchas exigencias, ¿no? Porque hay una expectativa de que, no sé, de que tu hijo juegue a la pelota, de que sea exitoso en lo que hace. Como digo, el tema es que cuando eso no se da, ¿no? Terminan a veces generando más frustración que éxito, que era la idea inicial. Después tenemos los nombres bíblicos. María, Jesús, ángeles, milagros. Mili, ¿algo que quieras contar de...?
de tu nombre. Yo les contaba cuando estábamos preparando este episodio a los chicos, yo soy primera hija. Mi mamá me pone Milagros porque para ella era un milagro tener hijos. Mi hermana se llama Esperanza. Siempre resonó Milagros y Esperanza. El lema de mi mamá en la segunda hija fue... Él conoce a mi madre. Amo mi suegra, o sea, Una familia. No, total. El lema de mi Ancestral. mamá con el tema de esperanza es: el segundo hijo es una esperanza. Como muy romántico todo. Pero sí, venimos como de esos nombres que resuenan muchísimo. Vos y tu hermano también, Tomás, Sí, Lucas. no. No, y por ejemplo, Sí. el tema es pensar que el nombre cuenta una historia a veces, ¿no? Cuenta la historia de la pareja o la historia familiar. Por ejemplo, conozco a alguien que se llama Jesús y resulta que la madre tuvo un embarazo muy complicado. Entonces le puso otros nombres, pero el primer nombre que le puso es Jesús, un nombre bíblico, porque para ella, ella se apoyó en esa etapa mucho en la religión, una persona muy creyente, y representa como un milagro para ella que ese hijo finalmente haya nacido. Y es una madre muy protectora también, o sea, quedó como muy marcada Sí. por esa situación del embarazo. Entonces es importante pensar el nombre como esto, como un nombre que cuenta una historia. Pensaba también en Fito Páez, la historia de Fito Páez, que él tuvo su tía que murió en una situación muy traumática. Bueno, no sé si vieron la serie, pero Sí. entran a robar a la casa, le disparan, él llega, y esta tía ocupaba un lugar como de madre para él, o sea, una persona muy importante. Y él a su nieta le puso el mismo nombre, ¿no? Las dos se llaman Margarita. Pero bueno, acá es cuando aparece el nombre como un reemplazo y que expresa algo que tiene que ver con alguna situación sufrida en la familia. Otro nombre muy típico es Malvina, ¿no? En Sí. Argentina, la guerra de Malvinas, hay muchas personas que se llaman Malvinas, y bueno, hay que ver también cuál es la historia que está detrás de ese nombre o por qué la elección. Pero bueno, es importante que sepamos que el nombre puede venir con una carga, entonces... tampoco digo que se obsesionen, ¿no? Como buscando el nombre, porque si se ponen a buscar, obviamente de que todo tiene como una significación, pero el tema es por lo menos elegir los nombres a conciencia y cada uno poder conocerlos, porque el nombre siempre expresa algo, ¿no? El tema es qué y cómo nos influye eso a nosotros en nuestro desarrollo individual, y bueno, hay todas esas cosas que se dan a nivel inconsciente que las vamos a ir descubriendo en el camino. Flor, ¿cómo recomendás hacer la elección del nombre? Ah, qué buena pregunta. Qué buena pregunta, Javi. ¿Qué piensan ustedes? No me tires la pelota para acá. A ver, no sé. ¿Qué sé yo? No tengo. Hace no tengo poco data. veía una Perdón. psico de redes que está embarazada y le preguntaban cuál iba a ser el nombre de su bebé. Y decía: me estoy tomando todo el tiempo que sea necesario porque sé que elegir un nombre para una persona de por vida. Sí, está por tener esta Es semana ahora. y todavía no tiene el nombre. Total, es algo que va a cargar mucho, Ujú. ¿no? Con ese nombre. En realidad lo que recomiendo en principio es, bueno, una de las actividades que íbamos a proponerles hoy era precisamente que puedan construir su árbol familiar con la información disponible. O sea, me parece importante. Si uno dice, bueno, primero que sepan que hay, o sea, esto de que lleguen hijos a la familia tiene la función de repetir, que es lo que mayormente se hace, se repiten ideas de éxito, de logro o conflictos que no están resueltos en el árbol familiar. Y después tenemos la parte donde podemos reparar. Hay mucha reparación a través de los hijos, ¿no? Podemos reparar mucho de nuestra propia historia a partir de cómo funcionamos y nos manejamos con nuestros hijos. Así que creo que como padres, si alguien tiene la idea de ser padres, ser responsables en el sentido de conocer su historia y trabajar en su historia familiar, en principio armando su propio árbol genealógico y poniéndole un nombre que no esté repetido en el árbol. Si pueden investigar sobre el significado, obviamente todo significado que apunte a algo positivo, pero que sea un nombre elegido a conciencia. Esa es mi recomendación principal. No sé si hay un nombre ideal, creo Claro, que no. eso iba a decir, como que es muy difícil por ahí Exacto. esquivarle. También pensaba en los tiempos modernos que vivimos, que existe mucho esto del bullying. Yo siempre que pienso por ahí en un nombre, digo, un nombre Es que un no nombre sea bulineable, bulineable. sí, sí. Claro, y digo, pobre pibe, ¿viste? Porque si no, y su día Bueno, a día tengo va a ser uno, por conflictivo. ejemplo, hablando en serio, el nombre Penélope.
Sí. Es un nombre de que sí, pobre, la gente que lo tiene se hace mucho bullying a través de ese nombre. Rosaura, los nombres de ficción, ¿no? No, Rosaura la esclava. claro. O sea, te ponen Rosaura, si viste la novela, es un nombre que tiene mucha carga. O sea, expectativas siempre hay, eso es lo que quiero decir. Lo importante es que uno como padre sepa que los hijos no están para cumplir todas sus expectativas y que van a hacer sus propias decisiones, y que uno como hijo sepa que no está destinado a cumplir con todas las expectativas de los padres o de su árbol familiar, porque ahí hay otra red familiar, tíos, abuelos, etcétera. Me da risa ponerle a la gente que le pone de nombre, no sé. Vi un caso que era tipo el guitarrista de AC/DC, ponele Angus. Entonces es un peso enorme. Bueno, o sea, el cuando fanatismo. estaban las novelas turcas, había un montón de nenes que le ponían Onur o esos nombres que eran como, bueno, no hace falta. Cada uno elige. Bueno, tenemos una conclusión preparada. Te dejo, Flor, si querés, porque yo te pregunté antes y... Bueno, me parece importante de que cada uno pueda saber con qué nombre se identifica, y que piensen que los nombres, como tienen que ver con las lealtades familiares, el desafío que tiene uno es apropiarse de ese nombre, ¿no? Como decir, bueno, hay un nombre que te dan, pero ver si vos te vas a apropiar de todos los mandatos y expectativas que trae ese nombre o no. En definitiva, el nombre es lo más propio que tenemos, y creo que es un aspecto que no podemos desconocer. Si uno tiene la intención de poder conocerse más o trabajar en uno mismo, o si no sabes, no sé, qué carrera seguir, qué estudiar o lo que sea, me parece que el punto de partida siempre tiene que ser el nombre. El punto de partida trae un montón de historia, ¿no? Pero para empezar Sí. es un buen punto, y esto, hacer del nombre algo propio. Buenísimo. Bueno, vamos llegando al final del capítulo. Muchas gracias, Flor, por venir hoy. ¿Querés compartirnos tus redes? Sí, bueno, primero gracias a ustedes por invitarme. Espero que les haya gustado, me parece Estuvo que muy surgió bueno. bastante espontáneo. ¿se me entendió? encantó. Sí, desde el momento en que tuvimos las primeras reuniones hasta ahora vivo, esta puesta, digamos, en escena, lo disfrutamos un montón y disfrutamos de tenerte acá. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para quienes me quieran seguir en redes, en Instagram, mis redes sociales son PSI Flor Rodríguez. Bueno, ahí pueden ver contenido, como les digo siempre, de psicología, salud mental, memes, chismes de famosos. Trabajamos muchos temas de actualidad, y se da un lindo encuentro para... O sea, los seguidores hacen mucho trabajo, me comparten información, interactuamos, así que bueno, nada, se van a divertir y van a aprender mucho sobre salud mental en la cuenta. Muchas gracias, Flor. Si llegaron hasta acá, les agradecemos por escuchar este capítulo. Esperamos que les haya gustado. Pueden seguirnos en Spotify o suscribirse a nuestro canal de YouTube para enterarse de las últimas novedades. En ambas plataformas nos van a encontrar como Pausa Podcast, y también nos encuentran en Instagram como pausa.psicoterapia y psi.javiera Quiroga. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, chao. Chao.